8 de la mañana, 31 minutos. Fría la mañana en Salta, pero vamos a hablar con Gustavo Barbarán, analista internacional, precisamente del conflicto de Medio Oriente, ¿no? Y esto que uno de los diarios reflejaba, Donald Trump arrogándose para sí el hecho de haber sido el artífice de este cese al fuego, por lo menos. Gustavo, ¿cómo le va? Fernando Galván lo saluda, buen día. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, Gustavo, hoy es como analizar lo que pasó entre comillas, diría, ¿no? Porque me parece que es una situación que la tenemos latente permanentemente, sobre todo cuando hablamos de Medio Oriente. Hablar de un cese al fuego, ya lo vimos que es algo que puede llegar a ser transitorio. Hablar de paz ni se nos ocurra. Claro, exactamente, porque en definitiva, eh, esto es nada más que la punta del iceberg. Ujú. O sea, si nos vamos a tirar tantos misiles, tantas bombas, van 10 de acá, vuelven 20 de allá, si el alto el fuego va a durar 15 minutos o un mes, eso es la punta del iceberg, Ujú. porque abajo, como todos sabemos, las dos terceras partes del iceberg están bajo el agua y Sí. allí no se ha movido absolutamente nada porque es muy difícil decir por dónde empiezo a destrabar este conflicto de Medio Oriente, porque si nosotros seguimos dando vuelta en la punta del iceberg, vamos a escuchar el razonable argumento de Israel diciendo, pero estos tipos quieren hacer una bomba atómica para destruirme, yo no voy a dejar que me destruyan. Ujú. Y entonces, ¿cuál es el problema de fondo? ¿El de Israel o estamos frente a a una pelea geopolítica de mucho mayor envergadura y alcance? Ujú. Y acá, Fernando, a propósito de esto, de este comentario que usted hacía de Trump, yo Sí. recuerdo, si bien era muy niñito, obviamente, pero después con el tiempo empecé a profundizar el tema de cómo es que se reconstruyó Europa. Ujú. Una, Más allá de los miles de millones de dólares que representó el Plan Marshall, había una dirigencia de una lucidez que garantizaba que esa reconstrucción y el alejamiento de toda posibilidad de un nuevo conflicto bélico se fuera Ujú. con la creación de la SECA, de Euratom, del mercado común, porque había un Adenauer en Alemania, un De Claro. Gasperi en Italia, un De Gaulle en Francia. Ujú. Acá estamos en manos de Netanyahu, de Ujú. Trump, de Putin, de Zelensky. Ujú. Es una cosa de terror. Entonces, también pongamos ese componente humano. Ujú. ¿Cuál es la calidad de esta gente? Que ahora este señor Trump alegremente Sí. aspira a, aspira al premio Nobel de la Ajá. Paz. Tal cual. Lo que sí también está ocurriendo es que todo el precario orden que impuso la Carta de Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial se está viniendo abajo. Ujú. Todos los principios de derecho internacional que sostienen el edificio de Naciones Unidas está yendo al diablo. Sí. Sobre todo el principio de no agresión, Ujú. el principio de no violar la integridad territorial de otro país, el principio del no uso de la fuerza, todo eso se está yendo al demonio. Ujú. Entonces, qué autoridad mundial puede encauzar esto? Exacto. Ahora, Este, Gustavo, sí, cuando hacía referencia recién a esto, ¿no? De Trump, Netanyahu, Zelensky,
Yo el otro día, con otro chico analizando también esta situación, me preguntaba, digo, ¿son ellos, Trump, Netanyahu, Zelensky, el Shah inclusive, o el Ayatollah, ¿son ellos los que están tomando las decisiones o ellos son títeres y mandados de un grupo económico, de un grupo interreligioso, de alguien superior que los está manejando? No, yo no creo en teorías conspirativas. Ujú. Acá intervienen muchos factores que, como usted dice, grupos económicos, está el tema del petróleo atrás, el 30% del petróleo pasa por el estrecho de Hormuz Sí. en la puerta del Golfo Pérsico. Bueno, eso obviamente que incide, Ujú. pero también tal vez debiéramos empezar analizando, y esto yo lo tengo escrito. Ujú. eh, es bastante común decir que el mundo está en una fase multipolar. Ujú. ¿Qué quiere decir que estamos en un mundo multipolar? Pues simplemente que hoy por hoy no hay un polo de poder que rija los destinos del mundo. ¿Cuál era ese polo de poder? Yo Ujú. pondría incluso hasta una fecha, Sí. que fueron los atentados del 11 de septiembre en Nueva York. Ujú. Ese polo de poder, ese único polo de poder hasta ese momento, era Estados Unidos. Claro. Cuando cae la Unión Soviética, emerge como potencia unipolar Estados Unidos. Ujú. Ese veranito unipolar a Estados Unidos le dura hasta el bombazo del 11 de septiembre. A partir de allí empiezan a surgir otros polos, ya sea de bloques de estados como el BRICS, ya sea de países continentales como Estados Unidos, la India, Rusia, Ujú. China, Brasil, países de mucho territorio y muchos habitantes que son en definitiva los que manejan los asuntos mundiales. Si Sí. estamos frente a un cambio de paradigma, Ujú. entonces nosotros lo que tenemos que buscar son dos cosas, y estas me permito tomárselas de un libro de Henry Kissinger, Ujú. que uno de los últimos libros que escribió, que se llama El Orden Mundial, donde el tipo ya se había dado cuenta que Estados Unidos no tenía espalda para afrontar los desafíos del siglo XXI solo. Entonces, él dice, estamos frente a una nueva época, y en esta nueva época hay dos cosas que hay que procurar. Uno, establecer la legitimidad del nuevo orden, y en Claro. segundo lugar, cómo establecer un nuevo equilibrio de poderes. Bueno, Ujú. este es el gran asunto de nuestro tiempo. Claro. ¿Cómo administrar el equilibrio de poderes Ujú. entre potencias tan disímiles y con estos locos que las gobiernan? Bueno, yo iba a decir con estos locos que la gobiernan, iba a preguntar justamente del rol que le cabe a la Argentina en este conflicto, ¿no? Desde el punto de vista de nuestra incidencia en los asuntos mundiales, no voy a decir que es este, menos cero, porque hoy Sí. hace frío. No, no, los países que tienen, digamos, incidencia en los asuntos mundiales son los países que tienen una economía en funcionamiento, Ujú. un sistema político estabilizado, porque la política exterior es reflejo de la política interna. Si mi política interna es un desbarajuste, yo no puedo tener una política exterior coherente. Generalmente no, en la historia no se han dado casos así. Es Ujú. decir, los países que tienen presencia internacional es porque tienen organizado su frente interno. La Argentina es casi nada desde el punto de vista económico en el mundo. O sea, tiene evidentemente recursos de poder que son de enorme importancia, como 6 millones de kilómetros cuadrados de plataforma continental, convengamos. Claro, claro. Pero de todas maneras, no tenemos un barco para defender, o un submarino, mejor dicho, para defender 4.500 kilómetros de costa. Ujú. Y encima,
con este presidente que se cree un mesías, Ujú. que comete el desatino de anunciar el traslado de la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén con la sensibilidad que eso representa. Tal Es cual. decir, eh, si yo no sé qué, cuál es el nivel de asistencia que tiene de los diplomáticos de carrera, porque Ujú. a mí me consta que son de primer nivel nuestros diplomáticos de carrera, pero Sí. los cancilleres y los presidentes tienen una visión tan provincial, tan ideologizada Ujú. de la política exterior que hacen macana. Por ejemplo, si yo traslado eso ahí, es darle una bala a Israel que está invadiendo territorio de Gaza. Claro. Entonces, ¿con qué cara después le digo a los ingleses saquen a la gente de ustedes acá porque este, han Claro. colonizado la isla? Cosas así, ¿no? Ujú. Y se dan paradojas como, no sé si usted lo ha visto, hará cosa una semana o 10 días, no más, se reunió el Comité de Colonización de Sí. Naciones Unidas, Ujú. que todos los años es el mismo rito donde se reúnen los países que tienen reclamos y Sí. plantean sus cosas. El principal apoyo que tuvo a la Argentina ahí fue de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, Sí. regímenes con los cuales yo obviamente no tengo el más mínimo acuerdo, Ujú. pero eso está indicando que estos tipos entienden que más allá de la figura de Milei, actual presidente de la Argentina, hay una cosa más seria que un reclamo de soberanía. Entonces no se Ujú. puede jugar con estas cosas. Ujú. Ahora, Gustavo, bueno, nuestro servicio exterior de la nación supo ser de excelencia, algo así como lo que comparaba recién, ¿no? Aquellos grandes líderes mundiales a estos que tenemos hoy día. Bueno, nuestro servicio al exterior también fue bueno, hoy lamentablemente opacado por un gobierno nacional que lo descabezó prácticamente o que inclusive hasta lo minimiza, ¿no? Hasta que lo deja de No, lado. pero no es solamente este gobierno. El kirchnerismo hizo Sí, sí, desastre en la sí, sí. Cancillería. Ujú. Metió, ahí en la ley de servicio exterior está el famoso artículo 5, que es el que le habilita al presidente a designar como lo que se llaman embajadores políticos, Ujú. que no son diplomáticos de carrera, que son de la absoluta confianza del presidente y que se van a ir cuando ese presidente cese el mandato. Ahora, han metido en embajadas sensibles como Madrid, como Ujú. Londres, como Santiago de Chile, han metido cada personaje que uno dice, esto me refiero en la época del kirchnerismo. Además, Sí. este, este año, el, ustedes saben que para ingresar a la Cancillería hay que rendir un examen de ingreso y después hacer un curso de 2 años en Ujú. el Instituto del Servicio Exterior de la Nación, que a los efectos de la diplomacia es como entrar a un balseiro, Sí. o sea, es de un alto nivel. Bueno, este año no se abrieron los cursos. ¿Por qué? Y porque quieren depurar la planta de la cantidad Ujú. de militantes de la cámpora que el kirchnerismo metió durante 12 años. Y bueno, Sí. así como vamos a tener política exterior, ¿me entiendes? Y otra cosa, amigo, otra cosa. Yo esto lo conozco Mm. porque como director del Instituto de Derecho Internacional de la Universidad Católica Salta, hicimos un convenio con la Cancillería a los efectos de crear un centro de apoyo para todos aquellos que quieran ingresar al Servicio Exterior Argentino, que como sabrá, ya no está limitado a licenciados en Relaciones Internacionales, Sí. abogados. Ujú. Toda persona que tenga un título universitario de más de 4 años de duración puede entrar a Cancillería. Bueno, eso lo hemos logrado acá en Salta, tenemos ese Claro. centro de apoyo. Ujú. Lamentablemente no asiste mucha gente, pero ¿qué quiero decir con todo esto? Que hay una intención, que hay una vocación de tener una intelectualidad Ujú. recontra capacitada para ingresar al servicio exterior.
pero si esto va a estar sujetado al juego político minúsculo o a meter gente amiga, y bueno, Claro, así nos va. claro, tal cual. Gustavo, volviendo al conflicto en Medio Oriente, entonces, eh, ¿a qué nos tenemos que atener? ¿A que nuevamente de acá a 10 días, 15 días, 20 días vuelva otra vez o se abre un nuevo conflicto? Ya lo vimos, Israel en la Franja de Gaza, Israel con Palestina, después, bueno, fue con Irán. Digamos, es Bueno, una situación latente que no va a tener en el corto plazo o en el mediano plazo una solución. y lamentablemente no, por lo siguiente, tenemos que rastrear todo lo que hay atrás de esto. ¿Por qué reacciona y aprovecha la oportunidad Israel para atacar las instalaciones nucleares de Irán? Porque previamente desarticuló al grupo terrorista libanés Hezbollah Ujú. y al grupo terrorista. Mm, Creo que perdimos la comunicación ahí con Hola, Gustavo. A ver, ahí volvió. Hola, yo, ahora. yo los escucho. Ahora sí, Hola, ahora sí estamos escuchando de nuevo, Gustavo. yo los escuché, no perdí contacto nunca. Bueno, les decía Sí, que Israel ataca las bases nucleares, mejor dicho, donde supuestamente se sí. elabora la actividad nuclear iraní, porque previamente descabezó Hezbollah, un grupo chiita, Ujú. terrorista libanés, y Hamas, un grupo Claro, sunita, los dos financiados por, este, por Irán. Entonces, encuentra que su proximidad está asegurada, que no, estos no lo pueden atacar, entonces ataca a Irán. ujú. ¿Y por qué ocurrió lo de Hamas? O sea, estoy retrocediendo los Sí, capítulos, ¿no? ujú. Sí, sí. ¿Por qué ocurrió el ataque de Hamas el 7 de octubre? Entre las cosas que se dicen, y yo he leído análisis, es porque de esa manera Hamas estaba petardeando los acuerdos que estaban inspirados por Estados Unidos desde la primera presidencia de Trump, que Ujú, se llamaban los acuerdos de Abraham, que ujú. era la aproximación que promocionaba Estados Unidos entre Israel y los países del Golfo Pérsico, esos mini estados que Sí, manejan el petróleo del mundo, pero además con Arabia Saudita. claro. Sí, Arabia Saudita es otro de los países principales en este reparto de poder del mundo islámico. Ujú, Arabia Saudita, Irán y Turquía. claro. Yo lo pondría a Egipto en un segundo plano. Es Ujú, muy importante, pero en este momento la disputa por la representatividad del mundo islámico a mí me parece que está en estos tres países que yo mencioné. De tal manera que una vez que ocurrió el ataque siniestro, despiadado de este sí. grupo terrorista Hamas, se vinieron abajo los acuerdos de Abraham. Ujú, Entonces, ¿quién habla de promover los acuerdos de Abraham? Y esto a la vez me lleva a mí a algo que mucha gente dice que no tiene nada que ver, pero yo creo que es una de las piezas centrales. Resolver el problema palestino. ujú. Resolver el problema palestino. Y allí la fórmula de Naciones Unidas es un territorio para dos estados. Claro. No hay que olvidar que Ujú, el que petardeó la unidad palestina fue Netanyahu, claro. porque impidió que Mahmoud Abbas, el heredero de Yasser Arafat, Ujú, que lidera Cisjordania con la sí. Autoridad Nacional Palestina, en su momento, cuando vino un proceso democratizador, Ujú, Israel le puso la ficha jamás en Gaza. sí. Esto hay que tenerlo presente. Por Ujú, eso yo digo que
una manera de empezar a resolver este embrollo, resolver la cuestión palestina. Claro. Qué lejos quedó aquella foto de Yasser Arafat con Simón Pérez, ¿no? En aquellos años. Claro, claro, que le costó la vida, ¿no? A Simón Pérez. Tal cual. Gustavo, como No, siempre, no, un perdón, gusto. pero Sí. no fue a Simón Pérez. Le costó la vida a Yitzhak Rabin. Exactamente. Exactamente, tal cual. Gustavo, como siempre, un gusto hablar con usted y entender o tratar de entender un poco este conflicto internacional. Gracias por atendernos esta mañana. Que tenga buen día. Bueno, un abrazo para ustedes. Gracias.